Y me acuerdo que fue algo único, inolvidable lo que sentí, principalmente cuando leí el capítulo 6, 5, 6 y 7 y bueno, el capítulo 24, que es uno de mis capítulos favoritos casi de la Biblia. Y es el Evangelio según Mateo. Mateo tiene muchas cosas que otros evangelistas no tienen, porque tiene como ayuditas, ¿no? Ayuditas les llamo yo, por ejemplo, ayer estábamos con los matrimonios jóvenes en la cena de fin de año y estaba muy rico, por cierto, eh, recordando justamente lo que había escrito Mateo. Y Mateo decía, por ejemplo, referido a José, dice José que era justo. O sea, te da el dato ese, ¿no? No te dice José solamente, sino que te da un dato extra y uno ya puede sacar una idea de cómo iba a reaccionar. Después dice, como José, dice, refiriéndose a José y María, como él no quería infamarla, dice, o sea, es como que da una explicación extra ahí que te ayuda a entender. Y todas esas explicaciones a nosotros nos sirven, porque si no entenderíamos otra cosa. Entonces, hay muchos de estos ejemplos en la Biblia, pero hoy nos vamos a centrar en Mateo 19. Bueno, yo saqué de aquí 7 consideraciones eh, y es un pasaje que también Mateo nos va a dar sus ayuditas. Siempre es bueno recibir las ayuditas de Mateo para entender la Biblia porque Mateo era matemático. Entonces, en matemática, a mí me encanta la matemática y la lógica, tiene toda los datos que te da el problema son los que vos tenés que usar para resolver. Entonces, en matemática y en lógica, los datos son importantes. Los datos que te da el problema. En este caso, en la literatura de Mateo se nota eso de matemático, porque él era un contador, era una persona que cobraba, él estaba constantemente amigado con los números, con el escribir, con tomar nota, con ser preciso. La matemática es exacta, entonces, en este sentido, esas ayuditas que nos va a dar Mateo nos van a servir a nosotros para estas consideraciones que vamos a ver, 7 consideraciones que vamos a ver en esta mañana. Vamos a ir a Mateo 19, versículo 16 en adelante. Dice la palabra de Dios, Mateo 19, 16. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria,
vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre los 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Entonces, tenemos que ver la primera consideración. Vamos a verla. El joven se presentó como si fuera un buen alumno, que tiene al frente un buen maestro. Fíjense lo que dice Mateo sobre este joven. Dice que se acercó, versículo 1, dice, maestro, maestro bueno, un buen maestro. O sea, no es que estaba reconociendo a Jesús como el Mesías, no. No es que estaba dándole a Jesús un calificativo, sino que solamente lo consideraba como un excelente maestro, nada más. Entonces, sabía que Jesús tenía datos sobre lo que es necesario para entrar al cielo, entonces él quería saberlo. Hay muchas cosas que en este pasaje se nos muestra, bueno, en especial que este joven era rico y tenía muchas posesiones, dice Mateo, no solamente rico, sino que tenía muchas posesiones. Entonces, podemos darnos cuenta de que él tenía una forma de pensar, una forma de vivir que era diferente al resto. Por ejemplo, las personas que tienen dinero, en ese tiempo, las personas que eran ricas, tenían acceso a la educación, tenían acceso a la salud, tenían acceso a una buena vivienda, a un buen pasar. Entonces, ¿cómo es la vida de una persona que tiene todo esto? Quizás vos decís, bueno, yo tengo algunas cosas, pero él no tenía algunas cosas, tenía muchas posesiones, dice Mateo. Entonces, es como que parece que el pasaje nos quiere inducir lentamente a que él tenía una pregunta que no había podido contestar con todo el conocimiento que tenía. ¿Qué bien haré? Algunos dicen que utilizó una terminología comercial, como queriendo conseguir lo que le faltaba. Es posible porque era un empresario, una persona que tenía relación con el producir más dinero, el tener más adquisiciones. Y fíjense que se acerca a Cristo con esta primera consideración. Él es un buen alumno y vos sos un buen maestro. Entonces, un buen alumno, como siempre digo, es el que hace buenas preguntas, el que hace preguntas. Un mal alumno, alguien que no le interesa, bueno, no se pregunta nada, no investiga nada, no aprende nada. Pero este no, él se presenta como un buen alumno. Entonces, es como una presuposición. Él se acerca al Señor con una presuposición. Acercarse a Jesús como a otro igual. Vos sos bueno, yo también soy bueno. Entonces, fíjense que hay un buen alumno y hay un buen maestro. Hasta ahí vemos que la primera consideración nos muestra que él se presenta como si fuera un buen alumno. Un buen alumno, una persona que sabe de la Biblia, una persona que ha investigado y que solamente tiene una pregunta. Y muchas riquezas, de paso. Veamos la segunda. La segunda consideración es importante. Jesús es el mejor maestro, no es un buen maestro, es el mejor maestro. El mejor maestro que haya existido y mucho más todavía, Él es el Mesías. Él es el enviado. Pero a pesar de esto, humildemente no corrigió el modo en que fue tratado. Ahí encontramos algo muy digno de imitar. Algo que me llamó mucho la atención de Jujuy cuando vine en el año 95 es de que los jujeños son muy presumidos. Pero esa es una presuposición mía. Cuando conocí a uno de ellos me decía, mirá, yo, bueno, y daba todo su
su historial, en qué colegio había estudiado, en qué barrio vivía, cuántas cosas tenía y lo demás. Eso es típico de acá nada más. En otras provincias eso no existe. O sea, uno conoce a una persona y te pregunta, bueno, otras cosas. En cambio aquí no, aquí importa de qué barrio sos, qué apellido sos, quién es tu profesor, no sé, bueno, dónde estudiaste. Bueno, por ejemplo, tenemos acá lo que se llama la cena blanca, ¿no? Eso no existe en otros lugares. Ayer justamente charlábamos con eso, de ese tema, con los matrimonios. Entonces, fíjense que muchas veces tenemos como particularidades. Y quizás muchos de ustedes van a tener que luchar con ese orgullo personal, con esa trascendencia. Yo tengo este diploma, tengo esta trayectoria, yo, porque eso infla a la persona, la infla. Entonces, muchas veces vamos a encontrar que eso es una cosa para combatir. En el caso de Jesús, Él no es ningún pavo real. ¿Saben lo que es un pavo real? ¿Alguna vez vio uno? ¿Qué hace el pavo real cuando alguien se le acerca? Como un abanico, todos los colores te hipnotiza con tantos dibujitos y cosas. Parecería como si fuera un ave enorme que vuela y todo esto. Y ni vuela ni es un ave. Bueno, pero él, ¿qué hace? Pavonea. ¿Sí? Entonces, cuando vos te empezás a pavonear delante de las demás personas, estás haciendo justamente lo contrario que hizo Jesús en este pasaje. Jesús podría haber sido jujeño en ese momento, con amor a todos los jujeños, yo soy jujeño también, y decirle, para, momentito, estás hablando con el Mesías. No es un buen maestro solamente con quien habla, sino que soy el maestro de los maestros. ¿No? Pero no, Jesús le sigue la corriente, es como la humildad en persona. Es como que parte desde allí. Fíjense que Él le dice, ¿por qué me llamas bueno? Y después le dice algo básico, guarda los mandamientos. Y es como un maestro que evalúa también. Le hace desafíos a ese buen alumno. Entonces, saben que los maestros no solamente tienen que enseñar, sino también tienen que evaluar. Y tienen que saber cómo evaluar. En este caso, si él se presentó como un buen alumno, entonces Jesús le sigue el hilo de la conversación y le empieza a tratar como a un alumno. La primera pregunta, si sos un buen alumno, ¿por qué me llamas bueno? ¿Hay alguien bueno en la tierra? Y alguno puede decir, sí, mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi abuela, el vecino, mi amigo. Pero es una respuesta equivocada. ¿Cuántos buenos hay según Jesús? ¿Quién es bondad de bondades? Misericordia de misericordias. ¿Quién? Dios. Pero el hombre se cree bueno. Entonces, porque hizo un par de cosas, ya es bueno. Es bueno. Porque descubrió la rueda, es bueno, ¿no? Entonces, fíjense que muchas veces el tener algún logro personal nos pone en un pedestal y nos deja allí arriba. Y nos ponemos sobre incluso Dios y decimos, no, nosotros somos buenos también, no somos malos. Malo es aquel que roba a los pobres. Nosotros nunca hemos robado nada a nadie, entonces fíjense como que tenemos una presuposición equívoca. Y Jesús empieza a hacerle las preguntas pertinentes a un buen alumno y el buen alumno queda en silencio. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Pero el hombre se cree bueno porque hace un par de cosas y no se fija en los millones de pecados que cometemos diariamente. Había una persona que me decía, bueno,
Pero, ¿qué pasa si uno muere y no ha confesado el pecado? ¿A dónde se va? ¿Y qué pecado no ha confesado? Porque, bueno, quizás uno cuando se arrodilla y dice, Señor, te confieso que ayer hice, bueno, una mentira, me enojé y lo insulté al vecino, ¿no? 3 cosas, por ejemplo. ¿Pero ustedes creen que han hecho esas 3 cosas nada más? En realidad la Biblia dice que todo el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. ¿Cuántas cosas buenas pudimos haber hecho ayer? Millones. O sea, infinitas posibilidades, ¿verdad? Es una ecuación de infinitas soluciones. Bueno, ¿cuántos pecados cometimos? Lo que pasa es que el hombre ve solamente una parte de su vida. No ve todo. Dios ve todo. Para ser bueno, hay que ser bueno completamente. En este caso, Dios es bueno completamente y el hombre es completamente pecador. Entonces, fíjense que Él se presenta a este hombre como un humilde maestro que empieza a hacer su trabajo nada más. Sigamos, veamos la tercera consideración. Lo cierto es que el joven rico creía ser un buen alumno, cuando en realidad no lo era. Jesús le dice, si el parcial tendría 3 preguntas, la primera estás bochado. Bochado, pues estás aplazado. ¿Por qué? Porque me dijiste que era bueno y no hay ni uno bueno, sino solamente Dios. Aplazado en el primer punto. Veamos el segundo. Los mandamientos debes cumplir. ¿Cuántos mandamientos le dijo? A ver los matemáticos presentes. 6. ¿Cuántos mandamientos mencionó Jesús en el pasaje de Mateo 19, 16 al 30? ¿6? ¿Cómo escucho 7, 8 por ahí? 8 dice, ¿no? En Lucas y en Marcos también está el pasaje, ¿verdad? Dice, no defraudes. Y en el otro también dice, ¿cuál dice? Amarás, bueno, sí, no defraudes, dice en otro pasaje. Bueno, entonces encontramos que no menciona los 10 mandamientos. Menciona los mandamientos que tienen relación con quién. ¿Y cuál es el problema de la gente que tiene mucho dinero? No hay algo de... ¿Saben qué? Hay un mandamiento que no nombró Jesús que dice, no. ¿Cuál es el mandamiento que no nombró? No codiciarás la casa, ni la mujer, ni el asno, ni nada de tu prójimo. Es raro porque el Señor nunca hacía las cosas así por decir o para llenar el tiempo como nosotros. No. Es muy raro. Lo cierto es que acá tenemos un problema con este muchacho que se creía excelente, como quizás vos también esta mañana te crees excelente. Vos pensás que todo lo que haces está haciendo bien. Había una señora por allá que decía, no, ¿para qué casarse? Si yo estoy bien con mi pareja. Estoy bien así. El casarse es un contrato, me dice. Y yo le dije, bueno, ¿delante de quién estás bien? Porque delante de Dios no lo estás. Delante de sus ojos puede ser. Pero si vamos a lo que dice Jesús, en este caso vemos que este hombre responde, el segundo punto del parcial eran 3. El joven dice, versículo 20, todo esto lo he guardado, ¿cuándo? Desde mi juventud. Ah, mira vos. O sea que, bueno, en Lucas dice, cuando Jesús lo miró, lo amó. Lucas
agrega esta expresión de Jesús hacia este hombre, a este joven que en su ingenuidad él creía que cumplía los mandamientos, que él lo estaba haciendo bien. Muchas veces en la facultad, cuando tenía que hacer un ejercicio, presentaba y yo pensaba que había hecho bien el ejercicio, pero cuando iba a ver la calificación tenía error. Y me acuerdo en un caso muy especial que en vez de poner 2 positivo, puse 2 negativo, -2. Y yo le digo, pero profesor, por un signo. Y él me miró fijamente y me dijo, para vos es un signo, algo sin importancia. Pero si yo le digo al avión que aterrice en la posición -2, en vez de la posición 2, vos serías culpable de 300 muertes. Por un número, por un signo. Entonces fíjense que la posición, todos los que saben matemáticas saben que las posiciones son importantes, las coordenadas. Entonces, fíjense que muchas veces para nosotros es algo de mínima importancia, algunos detalles. No, pero mentí, pero era para hacer un bien. No, pero yo no soy tan malo, tampoco. Bueno, si no voy a la iglesia, pero no importa, igual voy, escucho la radio, ¿no? Entonces es como que tenemos siempre como que no es tan importante. Para nosotros no es importante. Y este joven rico pensaba en su ingenuidad, en su pensamiento de rico, que él estaba yendo bien, que él estaba haciendo las cosas bien. Estaba convencido en su fe que él estaba en lo correcto, que él cumplía los mandatos de Dios y que era un hombre que parecía como que la única cuestión en su vida era la respuesta, ¿qué bien haré? Y fíjense que insiste, versículo 20, ¿qué más me falta? ¿Qué más me falta? Ya hice todo. Todo lo he cumplido desde mi juventud. Todo. Y era joven. Entonces fíjense la forma de pensar de este muchacho. Él creía ser un buen alumno, pero nosotros sabemos que la palabra de Dios dice que por cuanto todos, ¿qué? Pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa palabra destituido significa que no alcanzamos el nivel, que estamos en una situación de incomparable con Dios. Si yo me comparo con el vecino, puedo decir soy mejor o peor. Pero si me comparo con Jesús, pero no, imposible, no llego ni a los talones. Bueno, entonces vemos que el segundo punto de este examen aplazado. ¿Por qué? Porque respondió de manera incorrecta. Aseguró una verdad que en realidad no era una verdad, era una mentira, estaba mintiendo. Pero Jesús, ¿por qué no le corrigió? Le dijo, no, mentiroso, ¿cómo vas a decir esto si ayer has pecado así, has hecho lo otro, le has desobedecido a tu papá? Fíjense los pecados que le mostró, ¿no? Dice, no matarás. ¿Ustedes saben que Argentina está empobrecida? ¿Y que mucha gente muere de hambre? ¿Sabían eso o no? ¿O están ingenuamente pensando que estamos bien? Todos los días muere gente. No solamente de hambre, muere en las calles. ¿Y todo por qué? Por un grupo de ricos que se agarran el dinero de la gente y no le pagan al empleado lo que merece dignamente. Eso no lo ven ellos. Ellos dicen, no, pero si yo doy trabajo, pero si yo, pero la gente es la que sufre. No adulterarás. ¿Cómo es el mundo de la gente que tiene mucho dinero, poder y está en la farándula hoy en día? No voy a decir nombres, pero podemos poner el nombre de cualquiera de las modelos presentes en las páginas o en las propagandas de televisión. Y hay que poner la lista de las parejas. Ya no hay que poner cuál es la pareja actual. ¿Cuántas parejas tuvo? No sé cuál es. O sea, el mundo
de poder parece como que le abre la puerta a todo tipo de placeres y deleites temporales del pecado, pero ellos se consideran personas moralmente correctas. Jamás haría algo indebido. No hurtarás. ¿Qué hizo el dueño de una poderosa compañía argentina, que después se hizo una compañía muy importante para evadir impuestos? Se fue a Uruguay, ¿no? Se fue a Uruguay, se nacionalizó ahí, listo, no paga impuestos. Entonces, los ricos son los que evaden impuestos. Y a nosotros nos llega la luz y tenemos que pagar. No podemos irnos a otro país y decir, bueno, no voy a pagar. Ellos no, ellos evaden. Pero no, ellos están haciendo las cosas bien. Y fíjense, sigue la lista. Dice, no dirás falso testimonio. O sea, no mentirás. ¿Cuántas veces los pobres administradores tienen que dibujar los datos para que quede como que la persona es una persona que está haciendo bien los negocios? Muchas veces. Para eso pagan profesionales, para que arreglen de tal manera que se vea bien. Entonces, honrar padre y madre. ¿Qué pasa con muchos de estas familias? Son familias disfuncionales, destruidas, divorcios. Personas que no respetan a nadie, ni a los padres. Es más, viven esperando tener muchas veces el acceso a las riquezas más que el acceso a la honra, como dice el mandamiento. Entonces, Jesús le citó los pasajes que quizás él debía contemplar con mayor intensidad. Y quizás a nosotros también. No solamente los ricos tienen este problema, también los pobres, porque los pobres también matan, adulteran, roban, mienten y deshonran a sus padres. Dice que para el INDEC ser pobre es alguien que cobra menos de 900. Así que ¿cuántos pobres hay acá? No levante su mano, por favor. A ver, muchas veces cuando vamos a la Biblia, y en especial en Mateo, encontramos que el Señor es como que pone en evaluación a la persona que está al frente. Veamos el cuarto o la cuarta consideración. Cuando el buen maestro le pidió evidencia de su condición, el joven rico desaprobó. Le dice, si quieres ser perfecto, versículo 21, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Dos cosas. Mejor tres. Vender. ¿Qué más? Darlo a los pobres y seguir a Jesús. Tres cosas. Sin embargo, él dice, una cosa más te falta. Si quieres ser perfecto, una cosa más te falta, dice en Lucas, en Marcos también. Entonces, ¿el amor al prójimo estaba ahí en ese pasaje o no? Sí. Pero dice que oyendo esta palabra, se fue, triste. Porque tenía, ¿cuánto? Muchas posesiones. Una cosa. Porque él preguntó, ¿qué bien haré? ¿Qué cosa buena tengo que hacer? Bueno, ¿acaso, muchacho, no te das cuenta en el país que vivís? ¿No ves que el otro está ahí mendigando? ¿No ves que la persona que está allá es viuda y no tiene con qué alimentarse? ¿No ves la condición en que vive tu ciudad? Y vos con tu riqueza, ¿no te das cuenta el bien que puedes hacer? ¿Y no lo estás haciendo? ¿No lo estás viendo? Pues yo te lo hago ver. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. Y tendrás tesoro en el cielo. Desaprobado. Los tres puntos de este examen lo dejaron afuera a este alumno, a este buen alumno, a este que se creía que cumplía todo, que estaba todo bien, que no sabía qué le faltaba. Él estaba
en el existencialismo, en la utopía, estaba así como diciendo, ¿qué será de la vida? Filosofando, mientras el mundo se estaba cayendo a pedazos a su alrededor y no hacía nada, nada. Y él era rico y con muchas posesiones. No era un Bernabé que tenía una heredad, este tenía muchas posesiones. Y hay gente que tiene muchas cosas para dar y no las quiere dar. Son mías. Son mías. Desaprobado. Quinta consideración. Un buen alumno no hubiera tenido problemas para contestar correctamente la petición del buen maestro. Esa es la verdad. Si realmente él tenía, imagínense un hombre que cumple todos los mandamientos. ¿Cuál es el primer mandamiento y principal? Amarás, y lo repetían los judíos en todas las reuniones. ¿Cómo era el Shema? Siempre me olvido. Shema. ¿Cómo es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ay, bueno, pero acá él se fue triste porque tenía muchas riquezas. Entonces fíjense que el buen alumno, el que amaba a Dios sobre todas las cosas, cuando Dios le pedía a él algo, no hubiera tenido ningún inconveniente. Toma, Señor. Ayer tuve la reunión con la junta, no con la militar, sino con la junta de uno a perder el tiempo. Para mí, bueno, estas reuniones tardan mucho. Pero lo que más rescato de esa reunión es que nuestra hermana Roberta está aquí. ¿Amén? Está aquí, está en Salta. Así que ya no ore porque está en Mozambique, está en Salta. Y ella tenía una brillante idea que me quedó aquí. Y decía, si cada miembro de la iglesia pondría 10.000 pesos. 10.000 pesos. En los días que estuvo en Salta se dio cuenta que la gente en 2 gaseosas, un sándwich, para el menú diario, ¿cuánto gasta usted? No me diga si no gasta 10.000. Con 10.000 pesos mensual, una vez que pongas 10.000, se podría mandar a Roberta nuevamente a la misión, que pronto van a tener noticias sobre ella. ¿No podrás dar 10.000 pesos, che? No, es mío. Fíjense que no solamente los ricos piensan así, ¿no? Pero esos 10.000, si Dios te los pide, si sos, como dicen, un buen alumno, una persona perfecta para Dios, ¿no podrías darlo para las misiones? Sí podría, pero es mío. Y me voy a ir triste si no lo doy. Sí lo hago. Entonces fíjense cómo pensamos nosotros, ¿no? Y algunos dirían, no, ¿qué 10.000? Para mí, toma 30, ¿no? ¿Qué 30? ¿40? Otro diría, no, ¿qué? Yo gano mucho más, 50. Hasta que me comprometo por los años de mi vida a dar. Pero no. No. La respuesta es no. Entonces, la persona que tiene una condición de buen alumno no le dice que no al Señor. La Biblia dice no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, pero yo no. No, que el domingo, no. Dice el que enseña en la enseñanza. No, pero yo no. El que sirve en el servicio. No, pero yo no. No. No me vengas con esas cosas. El tiempo es mío. Y yo hago lo que quiero con mi tiempo, con mi vida, con mi plata, con mi casa. No tenemos la misma forma de pensar que este jovencito ingenuo y petulante. Sí. Pero una persona correcta, una persona perfecta ante los ojos de Dios es diferente. Veamos la sexta consideración. Una persona perfecta no depende de nada más que del Señor. Todo es tuyo. Como decía Job, sin nada hemos venido y sin nada nos vamos a ir. Pablo decía, con que tengamos
¿Qué decía? Abrigo y ¿qué más? Ya está. El amor al dinero es la raíz de ¿qué? Todos los males. Una persona perfecta no depende de nada más que del Señor. Jesús lo estaba invitando. Incluso era como un trueque. Era como un trueque, tómalo así. El solo hecho que Él dé a los pobres todo su dinero en ese momento, un momento de crisis total, iba a hacer felices a muchas personas que estaban en la pobreza total. Es algo que le pidió a Él nomás. Dios tiene una petición para cada uno. En este caso, a este muchacho le pidió eso. Una cosa más te falta. Quizás Jesús veía a través de sus ojos el esfuerzo de este muchacho por tratar de ser bueno, honrado, por tratar de ser obediente a sus padres. Quizás el Señor veía a través de su actuar diariamente que él no era una persona que defraudaba, que estafaba, capaz que pagaba todos sus impuestos, capaz que era Job en persona. Pero una cosa más, había que pedirle para demostrar que nadie puede alcanzar esa perfección sino a través de nuestro Señor Jesús. Una persona perfecta no depende de nada más que del Señor. Séptima consideración. Una persona perfecta es capaz de dejarlo todo y seguir a Cristo. Siempre aparece Pedro interviniendo, metiendo la cuchara. Este Pedro estaba en todos lados, los discípulos también, y bueno, lo tenían a él como vocero. Y él dice, maestro, versículo 27. Ni siquiera le dice maestro, fíjense, dice, he aquí nosotros, ¿qué dice? Lo hemos dejado todo. Y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le explica todo lo que van a tener. Dejarlo todo y seguir a Cristo. Hoy puede ser tu decisión. Pero si seguís encadenado a tus riquezas, a tu posición, tu trabajo, tu forma de pensar, tu obstinación a Dios, te perdés lo mejor. Este joven rico se fue porque tenía muchas posesiones y se perdió lo mejor, se perdió a Cristo, se perdió el tesoro en el cielo. Ese trueque que el Señor le decía, tendrás tesoro en el cielo. Y acá le dice que cualquiera que renuncie a todo va a tener 100 veces más incluso. Yo me acuerdo que cuando recibí a Cristo, mi familia no me podía echar a la calle porque yo pagaba el alquiler. Claro, pero si hubieran tenido la posibilidad lo hubieran hecho. Era como que por un tiempo me quedé sin hermanos, sin hermanas, sin madre. Pero el Señor me dio multitud de hermanos. Amén. Madres, por todos lados. No sé por qué me querían tantas las hermanas, ¿no? Necesitamos darnos cuenta que el que recibe de parte de Dios la bendición es porque ha dejado mucho. Una persona perfecta es capaz de dejarlo todo. ¿Estás dispuesto hoy a dejarlo todo y seguir a Cristo? ¿Estás dispuesto hoy a renunciar a ese mundo que no te ha dado nada más que aflicción, dolor y consecuencias horribles que estás viviendo hoy? ¿O querés hacer como este jovencito que se va triste? Porque no, yo quiero seguir viviendo igual. Yo quiero seguir haciendo la mía, quiero insistir en esta posición porque yo veo que acá estoy bien. Si seguís pensando como este rico, te perdés todo lo que recibieron estos discípulos que el Señor les dijo que iba a recibir 100 veces más. Hoy todo el mundo habla de Pedro, hay ciudades con su nombre, hay
una parte de la Biblia que fue escrita por él. Y tenemos sus ejemplos en la Biblia. Él recibió 100 veces más y sigue siendo un ejemplo para nosotros en muchos aspectos. ¿Saben qué? Este Pedro, cuando lo negó a Jesús, él dijo, mi vida ya no tiene sentido, no sirvo. Voy a dejar esto y me voy a mi antiguo trabajo. Y se fue a pescar. Y como Juan vio que Pedro se iba a pescar, él dijo, bueno, si Pedro se va a pescar, yo también me voy con él. Y también lo vieron los otros discípulos y vamos todos a pescar. Todos se volvieron cabizbajo porque dijeron, no, con Jesús nada. Pedro lo negó 3 veces y nosotros salimos corriendo. El otro que estaba con la sábana salió sin sábana, pero no quiso ser atrapado por los guardias. Nadie quería morir. Y todos ellos murieron crucificados, torturados por el Evangelio. ¿Por qué? Porque decidieron arrepentirse de esa actitud y volver a Cristo. Cristo se les presentó a ellos muchas veces y ellos volvieron otra vez al camino. Si has cometido alguna falta, si has aplazado en algún punto de este examen que Cristo le tomó a este joven rico y decís, yo ya no tengo nada para dar. Pensá en esto. Cualquiera que deje todo y me siga, va a tener tesoro en el cielo. ¿Quisieras seguir a Cristo a partir de hoy? ¿Quisieras dejar ese mundo y aferrarte a los pies del Salvador? ¿Quisieras otra vez ser un discípulo de Jesús? Yo te invito a cerrar tus ojos. Ahí donde estás. Y voy a hacer como un minuto de silencio para que puedas hablar con este Señor y decirle, Señor, he pecado, me he creído más de lo que era y ahora estoy a tus pies. Quiero volver a ti. Estamos aquí tristes porque hemos seguido nuestras posesiones, nuestro camino, en vez de a ti. Pensando que estábamos haciendo las cosas bien, hoy nos damos cuenta que sin ti no somos nada. Queremos dejarlo todo en este momento y seguirte otra vez, empezar de nuevo y tener ese tesoro en el cielo, a ti, esperándonos, a ti cada día, y que nuestra vida cambie de nuevo. Y que podamos figurar como figuraron todas esas personas que hicieron que esta iglesia sea una verdad, una realidad. Poder pasar el tiempo junto a ti, hasta que nos llames, hasta que toques la puerta de nuestra vida y nos digas que vienes a buscarnos. Queremos seguirte en el nombre de Jesús. Amén y amén.